Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Por lo general, en este espacio, la coyuntura no tiene lugar. Pero esta vez, la coyuntura irreverente se abre paso por la fuerza. Y de su presencia surgen algunos símbolos inequívocos que nos pintan el momento. Un contundente palazo policial en la cabeza de una joven jubilada de 80 años que solo pide dignidad. Un certero disparo de gas lacrimógeno en la cabeza de un fotógrafo que tiene la osadía de perpetuar en imágenes la contrariada realidad. Y finalmente un sinfónico aquelarre represivo como tributo a las bestias enfervorizadas que nos gobiernan en nombre de la libertad. Pero por la fuerza, dejamos la coyuntura y alargamos la mirada para fortalecer la resistencia. Y eso se hace entrelazando todas las disciplinas que generan la interacción cotidiana de una sociedad, aún con carencias elementales para la subsistencia, aún con urgencias materiales y de las otras. La clave está en que nada debe detenerse. Uno de los objetivos del fascismo, además de imponer un relato, es reducir, achicar y neutralizar cualquier expresión que no discipline a la sociedad, de toda manifestación que altere el orden que pretende imponer el poder real. Y en parte lo han logrado. La desvinculación de las urgencias sociales y económicas del discurso de la política organizada es una victoria de la derecha. Debemos volver a unir el discurso político con la sociedad, ahondar en el reclamo, escucharlo, abordarlo y buscar la participación activa de quienes se sienten con razón desatendidos de sus necesidades. Bien, y con esta introducción que tiene que ver con lo que ocurrió ayer, con la desgraciada represión que este gobierno quiere imponer y callarnos, vamos a tratar de ir por otros caminos que tienen que ver con el arte, con la cultura, que no están desvinculados de lo que dijimos, ¿no? Porque el fascismo también contra la cultura es, sin ninguna duda, una de sus pretensiones. Está conmigo aquí en el piso dos personajes entrañables, porque aparte de ser invitados y de pertenecer al círculo de la cultura y la política con la que uno se puede identificar, son amigos que con solo mirarnos ya sabemos dónde estamos parados. Estamos parados de este lado de la vereda. Se trata de Irene Jaimovich. Bienvenida, Irene. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y bueno, también es un buen momento para hablar de lo que venimos a hablar. Déjame que te presente al público. Sos secretaria de Relaciones Institucionales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA. Sí. Fue delegada sindical en el Diario de la Nación, menudo trabajo. Sos militante peronista.
Y ahora te dedicas a la escritura, que no es ahora nos vas a contar bien cómo fue el devenir de esta serendipia que es tu libro, que se llama así, Aprieta pero no ahorca, la vida imaginada y la vida real. Ese es el libro que acabas de publicar y que presentás mañana, ¿no es cierto? Mañana mismo, en el Cipreva. Si buenísimo. todo está bien, en el Cipreva a las 7 de la tarde. Perfecto. Bueno, ahora después decimos también la dirección y damos todos los datos. Y a su lado, alguien que no de casualidad está a su lado hace muchos años, ¿no? Está 35. 35. Es su marido, Gabriel Weinstein, que ya es la segunda vez que lo invitamos, y que es periodista y guionista de cine y televisión, produce y conduce el programa de radio El Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a la novela policial. ¿En qué radio? La radio de la Jaureche, ¿no? En la radio de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche. Muy bien. ¿Cuántos años hace ya que estás con eso? 10 años cumplimos 10 años. Ahora. Hay material, ¿no? En la novela negra. ¿Sí? Y Uf, todavía te quedan otros 10 años más, seguro. Siempre hay más para leer y mucho más para comentar. Y también escribís, ¿o no? Ahora estoy empezando a escribir, también después te vamos a contar de eso. Te descubrí por ahí. Bueno, Gabriel tiene una vasta cultura periodística y se animó, además de charlar con Irene todas las noches sobre la empresa que había tomado Irene para hacer, que es la novela, se animó a corregirla, a editarla, ¿no? Es decir, el trabajo sí. de un corrector de estilo por ahí, que es lo que cuando escribimos un libro, todas las editoriales te dicen, sí, pero tiene que pasar por el corrector de estilo. Y funcaste como eso, ¿no? En el libro de... Sí, de más con la estructura que en el estilo, con la estructura estructura de la narrativa, claro. Bueno, buenísimo. Claro, eso. porque el estilo de Irene es muy, muy elaborado, escribe muy, muy bien. ¿En serio? Entonces es muy raro que no lo haya que decís para corregir estar al algo. lado de ella, ¿no? No, No tenés que conquistarla ya. No, aparte, digo, siempre fui sincero en eso. Cuando algo no me gusta, no me gusta. Irene, ¿de qué se trata la novela? La novela es el recorrido por la vida de una mujer que empieza con su nacimiento prácticamente a principios de los 60 y concluye en estos tiempos actuales. ¿La mujer sos vos? La mujer, sí, soy y no, porque una vez que uno pone en el papel deja de ser uno y aparte ya lleva otro nombre. Al principio sí era... Pero es todo el acontecer de tu vida. Se basa en mi vida, está novelada, no es fiel 100% a la... No es un relato biográfico, es una novela. Claro. A ver, he tenido un tema con esto de si es una novela o una biografía, porque yo no quería... que pareciese que fuese, aunque lo dice un poco al principio, un diario de una muchacha que quiere contar su historia. Aunque habla de eso al principio, pero con el sentido era que fuese una historia interesante de leer para el lector. Esto era lo que a mí me preocupaba. Y anoche, hablando de novela y de biografía, porque ya muchos me lo preguntaron y siempre digo, bueno, sí, es una novela, pero no es una novela. Bueno, novela es, las biografías son novelas, o sea, las novelas son historias interesantes de leer. Son historias, digamos, un desarrollo de una cantidad de páginas mínimas, que no sé cuál sea el mínimo, pero no importa. Y cualquier biografía puede ser una novela, o sea, las biografías son es una novela biográfica, pero de la cual yo tomo distancia en algún momento y empiezo a trabajarla como la historia de otro. Claro, la particularidad es que vos, a lo largo de la novela, yo no la pude leer, pero entendí y fui mirando algunas páginas del interior, ya la voy a leer, y leí la contratapa que la escribió Gabriel. Entiendo que lo que hiciste fue también retratar el contexto del momento, ¿no? Del momento en que transcurría la vida del personaje central. Es a través de la vida de Marina, que es el personaje, que se ve, se cuenta la historia del país desde exactamente. Pero hay algo que me encantó, más allá de la historia del país, que de alguna manera somos de la misma generación y creo que vivimos más o menos los mismos acontecimientos. Hay algo que me alucinó en el texto que él escribió en la contratapa, y si el libro responde, te juro que te voy a llamar y te lo voy a decir porque me va a producir gran placer. Es el hecho de que
tirás abajo varios mitos que nos fueron ocurriendo de adolescente. A ver, no escuchábamos a Sandro, porque Sandro era Berreta, era Mersa, era una cosa. Sin embargo, con el tiempo fuimos cambiando y fuimos recuperando esos momentos, esas fotografías históricas, y de hecho, hablas del rock también, ¿no? Del momento. Los rockeros ahora recuperaron a Sandro, recuperaron partes del tango, es decir, hay una cuestión de geografía humana en tu texto, entiendo, que tiene que ver con eso. Bueno, hay algo que se contradice con lo que decís, pero no se contradice. Yo siempre escuché todo. De chica fui... Pero vamos a decir que en el silencio de tu casa, por más pose revolucionaria que hayamos tenido hacia la afuera, escuchábamos esas cosas, no es que no las escuchábamos, sí. las ocultábamos, lo que vos haces es sacarlas afuera. Bueno, a ver... Se ríe Gabriel porque me parece que... Hay cosas que no están... O sea, este libro tuvo 500 o más de 500 páginas en un momento y quedó en 260, imagínate todo lo que saqué. Y aún cuando tenía 500 me faltaban contar un montón de cosas. Con Gabriel siempre decimos que somos de las personas que en una vida vivimos miles de vidas, ¿no? Que, bueno, por ahí tu caso es parecido. Y Sandro siempre estuvo en mi vida, digo, porque estuvo en los juegos infantiles, Sandro, digamos. En general, me crié en una casa donde se escuchaba tango en paralelo a escuchar alguna música clásica, pero sobre todo a la Negra Sosa, al Quinteto Tiempo, a María Elena Walsh, digo, todo eso está en el libro. Y luego, en la adolescencia, me refugio en el rock como en un espacio de resistencia y de contención, ¿no? Porque eso era, aparte de mi adolescencia, fue clavado a dictadura, o sea, 13 años, primer año, marzo de 1976, ingreso al primer año del secundario. Bueno, a este personaje que es Marina, que es mi alter ego, pero es ella también, digamos, la atraviesan todas las músicas, pero algunas son parte de su realidad más allá de solo el sonido, digamos, más allá de escuchar en el Winco, sino que toma contacto directo con los que hacen esa música. O sea, Marina conoce a algunos productores de rock de los 70, tiene un novio que es sonidista del rock, está presente en el primer recital de los Redonditos de Ricota, en el primero y el segundo recital de los Redonditos de Ricota en Buenos Aires. Para la par, de acuerdo a lo que leí, quería ser Grace Kelly, ¿no? Es decir, ahí hay una cosa que nos pasó, me parece, a todos, ¿no? Hay una postura hacia el afuera, que era lo revolucionario, los hip hop, el rock, pero también hay una vida interior teñida por la educación, por el entorno, por la casa, ¿no? Me hizo acordar, en un momento determinado, me tocó entrevistar en el Mediterráneo, en una playa del Mediterráneo, a Paco Ibáñez. No. Y claro, uno dice Paco Ibáñez, es la revolución más o menos, ¿no? Y yo le dije, ¿vos sabés lo que representabas para nosotros, los argentinos, jóvenes de los años 70? No, me dice, no sé. Bueno, era la revolución y el amor todo junto. Me dice, pero yo no estaba enterado. Estaba en otra cosa. Evidentemente la vivencia de él era otra cosa, tenía que ver con el proceso español, con su exilio en Francia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas son cosas que son símbolos para nosotros que con el tiempo se fueron bajando del pedestal a ponerse a la altura nuestra y de pronto perdieron esa dimensión. Pero ganamos en riqueza porque escuchar toda esa música, aún esa música mersa, también de alguna manera contribuyó a nuestra formación intelectual. Porque uno se nutre de todas esas cosas, ¿no? Intelectual y sensible. Y sensibilidad, ¿no? sin ninguna a la duda. Sensibilidad. Mira, en el libro yo cuento que vengo de una familia comunista. Digo, hoy estaba pensando, me estoy poniendo en riesgo, porque decir hoy comunista... No, el problema es el zurdo, el comunista no. No, pero también han dicho comunista, zurdo, comunista, o sea, es un riesgo, ¿no? Pero bueno,
Hemos vivido cosas peores. Es lo que nos toca y aparte ya está, basta, no nos callamos más, ¿no? Déjame que le pregunte a Gabriel. Después de 16 años como delegada de la Nación, dudo que no la conozcan, que ¿no? sea ponerse en riesgo que digas comunista. Los serbis saben todo. No nos vamos a preocupar. Gabriel, acompañar todo este proceso de Irene, ¿qué representó para vos? Fue muy interesante. Irene quería escribir un libro y no sabía qué libro quería escribir. Y fuimos de alguna manera en la interlocución, el diálogo, el pensamiento, descubriéndolo juntos qué libro que tenía que ser. Y a la vez significó hacer una lectura crítica realmente, donde me pudiera distanciar de que era Irene la que escribía para tratar de encontrar qué libro había en eso que Irene quería escribir y cuál era, con qué se iba a encontrar el lector permanentemente, qué era lo que le podía interesar al lector, qué era lo que le podía interesar nada más que a la tía de Irene, y entonces si le interesaba nada más que a la tía de Irene había que sacarlo. Uh-huh. Es decir, Radiolandia no, vos querías una obra literaria que tuviese contenido con una representación de una vida que de alguna manera nos refleja a toda una generación, porque me parece que lo que hizo Irene acá es poner toda nuestra generación en evidencia, en buena evidencia, ¿no? Ponerla arriba del escenario y decir, esto es lo que somos, ¿no? Sí, es un ejercicio de memoria muy interesante y por suerte Irene se acuerda de todo. No, y aparte de memoria no específicamente de datos y fechas, sino memoria emocional. Emotiva. Y me parece que es muy importante eso porque de alguna manera nuestra historia está plagada y tiene los mojones puestos en esos lugares, ¿no? Que tienen que ver con la vivencia política del momento, con el entorno social y lo emocional de cada uno de nosotros, inclusive de los novios, novios que hubieron en esa época, también reflejan ese paso de la historia, ¿no? En cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas. Bueno, pero desde el punto de vista profesional, vos como profesional de las letras, ¿cómo lo viviste? Bueno, fue muy, muy interesante porque son muchos años, nunca había estado en un proceso así, yo siempre trabajo con libros ya escritos, muy raramente con libros que están en proceso de escritura. Y ver desde la génesis de la idea original hasta la concreción en la obra literaria es un proceso apasionante, muy, muy interesante y sobre todo encontrar qué es la esencia de lo que cuenta este libro, que a mi entender es cómo se transformaron los sueños de una nena del conurbano que soñaba a la vez ser una princesa y una guerrillera, y qué le pasó con esos sueños cuando se confrontó todo eso con la vida real. Y cómo, de alguna manera, bueno, el sueño de princesa evidentemente era un sueño de infancia, pero el sueño de guerrillera se transformó en otros sueños que tienen mucho que ver con los mismos ideales que entonces se defendían, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te llevó el libro? Sé que te llevó mucho tiempo. Mucho, 16 años. 16 años. Wow. Espero que el próximo sea un poco más rápido. Más rápido. De y ya no hablé tanto de mí misma y hablé de otras cosas. ¿Se desencontraron en el camino de debatir, de construir el libro? Una construcción de algún modo colectiva, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque ¿hubo desencuentros? Bueno, hubo momentos en que no le gustaba lo que decía obviamente, cuando algo es tan tuyo, tan un hijo, si vos le decís, tu hijo tiene este problema, bueno, a veces cuesta escucharlo, ¿no? Sí, pero aprendí mucho, y aparte Gabriel es un gran lector y es un gran pensador también, ¿no? Tiene un pensamiento crítico increíble. No lo digo porque sea mi compañero de toda la vida. A esta altura, después de tantos años juntos, no hay que quedar no tengo con que nadie. darle Claro, no. Pero sí, tiene una capacidad de ver más allá, y así lo hace con la realidad. Adelanta pronósticos, leyendo distintas informaciones, adelanta cosas que terminan ocurriendo 1 o 2 años después. Bueno, así que
pensar, digamos, que escuchar lo que decía sobre lo que yo iba escribiendo, aunque a veces tardaba en bancármelo, en salir de mi ilusión de, ay, esto qué lindo, que lo que cuento, no es tan lindo, digamos. Parece que no es tan lindo, que a mí me suena lindo, pero que... bueno, me obligó a aprender, siempre, Gabriel siempre me ha obligado. Ahora vos venís ya de una casa donde el arte y la cultura estuvieron presentes, tenés una hermana periodista y 2 padres. Y una hermana menor actriz. Y mirá si habría ahí que está a punto cultura de, y arte. el mes que viene, el 5 de abril, estrena con su pareja una obra muy divertida. Bueno, después te voy a pasar le vamos a dar el chivo. Y que lo loco es que el personaje de ella, sin saberlo ni ella ni yo, se llama como el personaje de mí. Mirá vos. Porque ella le eligió el nombre antes de que... Bueno, hay sintonía. No, a lo que voy es que tuviste siempre un entorno sensible que te, digamos, que favoreció de algún modo la expresión, ¿no? Y eso me parece que cuenta a la hora de... Hiperestimulada hacia eso y no por ahí hacia otras cosas que hubiesen sido importantes, pero... Vos hablas de ganar guita, el $1.000.000, por ejemplo, eso no existe. ¿No? ¿Cómo es laburar? Ni siquiera eso, ¿cómo es laburar? Mi viejo Bueno, si no te asesorás con el presidente que te va a recomendar una Bitcoin y ya está. Irene, antes de escribir, se dedicó a la pintura, a la escultura, expuso. Ajá. Es una pintora es multifacética, muy digamos, claro, sí. tiene una Sí, visión... acá vamos contando, delegada gremial, dirigente sindical, pintora, ahora escritora, sí. Me parece que me paseo por un montón de lugares. Está muy bien. Pero está de moda, ¿viste? O no está de moda. No, ya no está de moda. No es que está de moda, digamos que la gente ya, los artistas, las personas que necesitan expresar su sensibilidad, ya no se ponen tantos límites como antes. Es cierto, es cierto. No, ni tampoco se preocupan por abarcar otras, digamos, disciplinas que están relacionadas con lo que uno hace. Hay una especie de búsqueda de especificidad en lo que uno hace para ser el mejor, para ganar el $1.000.000, que finalmente te descoloca y te produce un vacío interesante, porque te desprendés de la realidad. Si te ocupás solamente de los bonos que van de acá a Berlín, pero de los que van a Estados Unidos no, y bueno, entonces, sos experto, pero sos nada, ¿no? En realidad. Vamos a ir a una pausa. Estamos charlando con Irene Jaimovich, que acaba de publicar su libro Aprieta pero no ahorca, la vida imaginada y la vida real, y con su compañero de toda la vida, Gabriel Weinstein, que es periodista, guionista de cine y TV. Estamos charlando un poco de cultura para salir un poco también de la coyuntura violenta que nos impone la realidad. Vamos a una pausa en Nosotros y ya venimos. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó.
Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Bueno, seguimos dialogando con Irene Jaimovici, delegada sindical de la Nación, ex delegada sindical en la Nación, frente al CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hoy convertida en escritora, lo cual amerita que esté aquí sentada con una biografía novelada. La verdad que no sé si responde exactamente a los cánones o a las categorías de la literatura. Lo bueno es que tomaste el envión para escribir algo que tiene un valor incalculable, por lo que pude leer, por lo que estuvimos charlando antes, por lo que charlamos fuera de micrófono hace 2 o 3 días, y bueno, estoy tentado a este fin de semana ponerme a leer la novela. Es de alguna manera una secuencia histórica de su vida puesta en un nombre ficticio, pero y lo más importante, a mí me parece que refleja y cuenta el entorno sociopolítico desde que ella era muy jovencita hasta hoy, ¿no? ¿Podemos decir que fue hasta hoy? Hasta ya sigue ocurriendo. Es lo que sigue ocurriendo. ¿Vas a escribir la segunda parte? No sé, por ahí sí, por ahí no. Vamos a ver qué es lo que me dice el impulso de la escritura y la vida. Estoy escribiendo otras cosas, algunas tienen que ver, otras no, con la realidad. ¿Tenés método para escribir? ¿Te sentás 2 horas por día, 1 hora por día? Estoy intentando construir eso porque tengo 2 años de retirarme de la actividad sindical, laboral. No, sindical sigo en el sindicato, pero hace 2 años me jubilé y es difícil ponerse los propios horarios y qué sé yo. Para mí es muy difícil, pero lo que te quería decir era, me parece importante, es en el libro lo que se narra es cómo esa realidad afecta al personaje todo el tiempo, ¿no? Y el personaje, digamos, como que hay un ida y vuelta, como que no hay posibilidad de estar ajeno a lo que ocurre alrededor, ni siquiera en las más pequeñas cosas de la vida o las más fuertes de la vida. O sea, las cosas más fuertes que le ocurren a Marina le ocurren en un determinado contexto y eso le permite determinadas cosas. Esto es lo que nos pasa. Y la gravedad o la liviandad del momento también depende claro, también hace que sea más llevadero o menos llevadero una situación que puede ser muy compleja a veces, y también la felicidad misma, digamos, es más fácil sostener en un contexto que en otro contexto. Hoy tenemos que laburar todo el tiempo para estar hacia altos emocionalmente, porque la realidad te tira todo el tiempo. Bueno, en la pausa me decías que lo que pasó ayer, por ejemplo, está íntimamente relacionado con tu relato. Es decir, que las vicisitudes políticas o sociopolíticas de la realidad argentina están íntimamente contadas y relacionadas con lo que vos desarrollás en el libro, ¿o no? Claro, ahí está, por ejemplo, el 2001, contado desde la experiencia de una familia con 2 chicos chiquitos, una nena que todavía no caminaba y a la que luego le aparece una discapacidad y hay que enfrentar esa situación de la discapacidad en medio de ese quilombo enorme, digamos. O sea, como ir reclamar a la obra social, ni se nos ocurría, no sabíamos ni cómo se hacía eso. Bueno, eso está contado. Y hoy en las entrevistas que hacen los periodistas a los jubilados, los miércoles, o en otras movilizaciones que se hacen de gente que pierde el laburo o de discapacitados que pierden derechos, uno ve cómo esa realidad afecta. O sea, es la posibilidad de ser feliz o del puro sufrimiento, ¿no? Eso está en el libro. Es interesante, y vuelvo a Gabriel, porque todo esto que vos estás contando a vos te afectó de una manera. Él convive con vos y ante las mismas vicisitudes de la vida, él puede tener una mirada diferente. No sé si te ocurrió algo que ella vio y qué garrón esto que nos pasó acá. No fue para tanto. ¿Pasó eso en
en el desarrollo? Me parece que no, que nosotros algo que nos caracteriza es que conversamos mucho. Vos sabés que caminamos entre 2 y 3 horas por día conversando, entonces todo lo que es la vida en común, hay una síntesis previa ya muy elaborada. Uh-huh. En lo que pensaba es que como lo de ayer nos revive la experiencia tal vez más dura de nuestra generación, que es la dictadura, claro, indudablemente. Nosotros participamos de la resistencia a la dictadura, y creo que eso es lo que nos mantuvo sanos frente a semejante agresión. Uh-huh. Porque el haber resistido la dictadura de punta a punta significa que había algo dentro de uno que quedó íntegro pese a todo lo que pasaba. ¿Y cómo contás la dictadura? A ver, dame más o menos una pista de por dónde fuiste, qué es lo que... Mira, empiezo contando el día de la misma dictadura, que yo salgo de mi casa hacia el colegio, porque ese día en mi casa no se había encendido la radio. Gabriel siempre se asombra de esto que cuento, porque dice, todos sabíamos, o sea, los militantes todos sabíamos que iba a ocurrir que era esa noche o la noche siguiente, pero no sé, por ahí esa característica de que mi casa era una casa mezcla de militantes y actores, o sea, y artistas, hacía que mis viejos tuviesen algún nivel de cuelgue, aunque esas dos cosas estaban todo el tiempo presentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como que se podían volar un poco más que otras personas. Entonces yo salí de mi casa como siempre, segunda semana o tercera, empezaba la tercera semana creo de mi primer año en la Escuela Nacional de Cerámica, y caminaba por la calle, primero el pasaje, o sea, hago todo el relato de ese recorrido, que es un recorrido que te muestra una ciudad vacía, con colectivos en horario punta de ir al laburo, porque las 7 y pico de la mañana era el horario en ese momento mucho más que ahora, porque el horario, todo empezaba más temprano, ¿te acordás? En esa época. Y que en medio de esto, yo salgo desde un pasaje en Parque Centenario hacia Díaz Vélez y Bulnes. Yo me tomo un colectivo que recorre Díaz Vélez. Y en el medio del recorrido, tanques de guerra, soldados en la calle, todo muy tranquilo, no pasaba nada, pero estaban ahí los tanques, 1 o 2 tanques, los soldados, y nosotros en el colectivo vacío, yo chocha, porque estaba sentada, mirando por la ventana. Grado de inconsciencia máxima. Total, 13 años. Me paro, me toca bajarme enseguida, o sea, pasamos por el costado de esa situación, nadie nos dice nada, me bajo, camino las 2 cuadras hasta la escuela y la puerta entornada, no había nadie en la vereda, ¿viste? Era como una cosa... Me desperté a otra hora diferente. Sí, o en otro país. Y entro, y en el pasillo de entrada, vacío, me encara el director y me dice, ¿qué hace acá? Y con mi apellido, que en el libro es Abramovich. ¿Qué hace acá, Abramovich? Vine a la escuela. Pero no se enteró que hay revolución. ¿Revolución? ¿Cómo revolución? Pero tomamos el poder, ¿cómo fue esto? Porque para mí revolución tenía un significado. Para el director de la escuela, cuando vio mi cara me dice, no, tomaron el poder los militares. Y ahí está todo cerrado, ahí no me acuerdo, toque de queda, no sé qué, golpe de Estado. Estado de sitio. Nunca nombró la palabra golpe de Estado. Bueno, después cuento que me llevaron a mi casa unos profesores que éramos 5 descolgados, claro. Y el director que había ido porque era su función, era un director muy aplicado. Sí, muy particular, ¿no? Porque así como reprimía, protegía, o sea, reprimía protegiendo, o sea, cuento otras situaciones hay muchas más. Historias de esas, sí. Donde esto no lo hagas, ¿viste? Yo viví la anterior dictadura, la dictadura blanda, ¿no? En la época de Lanús, que era todavía el Levingston, me acuerdo que era cuando se inauguró mi colegio. Bueno, Gabriel, vamos a volver al libro antes de terminar el programa, pero quiero preguntarles, como gente de la cultura,
a vos, Gabriel, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación actual? De la cultura específicamente, pero bueno, política en general, ¿no? Bueno, yo considero desde el principio que este es un gobierno que viene a transformarnos definitivamente en colonia. El proyecto que tiene este gobierno es de recolonización. Y cuando uno analiza todas las políticas que lleva adelante, son en función de eso. O sea, ¿qué necesita una metrópoli que tenga la colonia? ¿Que tenga conciencia propia? ¿Que es lo que reafirma el arte y la cultura? ¿Que tenga identidad? No, decididamente no. Es mucho mejor tener argentinos que piensan que el paraíso es Miami, por ejemplo. ¿Tiene que tener ciencia un país colonizado? No, ¿para qué? Si la ciencia va a estar en la metrópoli y acá lo único que le corresponde es trabajar para comprarla. Claro, y producir lo que la metrópoli necesita para reelaborarlo, digamos, para su propia industria. ¿Tiene que tener universidades y eso nos golpea a nosotros directamente? No, porque lo único que se necesita, las universidades tienen que ser para muy poquitos que sean parte de una élite, que es la élite que dialoga con el del imperio. Virreinal, digamos, de alguna manera. Y genuflexa, digamos. Claro, y no en universidades públicas donde se educa el pueblo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, toda la política no es casual, no es un problema de hay plata, no hay plata, que aparte existe, toda la plata va para pagar ¿No deuda crees que externa. la estructura del imperio cambió? Digamos que hoy hay una especie de ente supranacional que son los fondos de inversión que están por encima de los gobiernos, digamos, del gobierno estadounidense o de nuestro gobierno o de Europa, es decir, son los que determinan. Sí, yo creo que funcionan en paralelo, Ajá. que los gobiernos todavía existen y que el poder supranacional de los grandes fondos de inversión es determinante. Una cosa que yo discutía con otros periodistas, con algunos compañeros, cuando me hablaban del peligro de una guerra nuclear en Ucrania, yo les decía, BlackRock no puede permitir eso. BlackRock compró todas las tierras de Ucrania. Se quedó con eso, entonces ¿cómo va a permitir que las contaminen? Uh-huh. Esos son límites que tiene la política y son determinaciones de un grupo económico por encima de cualquier gobierno. Y bueno, y con es eso... decir, que BlackRock le puede decir a Estados Unidos, che, no metas el tema nuclear y por el otro lado también, ¿no? Es decir, Tal cual, tal cual. ¿Le ves solución? ¿Podemos resistirnos con éxito? Bueno, yo creo que en América Latina se está resistiendo con éxito si vos analizás, por lo menos a los Estados Unidos, ¿no? Cómo se encara el tema de los grandes grupos económicos es tal vez más complejo y todavía no tenemos un modelo claro. Pero a la colonización estadounidense en América Latina hay ejemplos de resistencia muy importantes, Brasil y sobre todo Colombia. un país ¿no? que, claro, países que nunca pensamos que podían resistirse, Colombia y México. Yo pensaba hace unos años, le decía a Irene, el único país de América Latina que jamás va a poder liberarse de los Estados Unidos es México. Y bueno, y encontraron la cuestión clave. es negociar en igualdad de condiciones, quizás, Tal cual. o lo mejor que se pueda, ¿sí? Dentro de esa cercanía obligatoria que te hace que tampoco puedas levantarte, digamos. No, bueno, no se trata pero, de un enfrentamiento, sino de conseguirle el No, grado de libertad máxima que vos bien, consigas. pero del otro para lado tu sí desarrollo buscan nacional. enfrentamientos. Lo vimos ayer en este caso para la población acá. Irene, ¿cómo vivís vos este momento? De acuerdo, bueno, tu militancia es importante destacarlo porque hay una línea de conducción en muchos de nosotros, ¿no? Que es muy común a muchos de nosotros. Venimos de la izquierda y adherimos al Movimiento Nacional y Popular y eso habla de alguna manera, de cierta flexibilización en la mirada de la izquierda y poquito menos en el peronismo, pero se logra de a poquito. Bueno, soy un bicho raro, porque yo a los 13 años me empecé a pelear con el PC profundamente.
Con la Fede. Con el partido. Con el partido. Que lo vas a ver en el libro. En el libro está ya contado. me empezaste a entusiasmar. Sí, intuitivamente, digamos, me parecía que todo lo que decían estaba errado, o si tenían razón en las cosas que decían, no tenían que decirlas. Había un problema de comunicación. Y eso lo entendí desde muy chiquita. Y me fui distanciando también por el rol que le hicieron jugar a mi familia en la militancia, que también está contado en el libro y que para muchos que nos conocen va a ser una sorpresa, porque no se pueden imaginar lo que ocurría en mi casa mientras nosotros compartíamos momentos en la escuela, en el kinder, y la disciplina partidaria también, sí, porque hay que hablar de la disciplina partidaria. Bueno, ¿no? yo siempre me peleé con eso porque siempre me pareció injusto, me pareció que nos afectaba de una manera que no correspondía. A mí me prohibieron ser una militante orgánica. O sea que esperé toda mi vida. Papá dijo no. No, papá no. El papá PC, no mi padre real. Está bien, el papá PC. El papá oso. Entonces bueno, en algún momento de la vida me encontré con que todos mis amigos, años después, que yo a los 23, 24 años, todos mis amigos eran peronistas y yo me sentía como pez en el agua. Ese era mi lugar, digamos. Y todo lo que hablaba me parecía bárbaro. ¿Y hoy es tu lugar? Y es mi lugar, sí. ¿Sí? El peronismo es mi lugar. No hay una... A pesar de todo. A pesar de todo. A hablar de lo, a pesar de todo, de porque aparte no existen lugares que sean impolutos. No existen lugares Yo donde coincido plenamente no con ocurran, vos, pero está ocurriendo algo, y vos hablaste de algo que me parece fundamental. Se lo voy a preguntar a él, que es hombre también de la radio, si no piensa que hay una desconexión en la comunicación entre el beneficiario de la idea, el beneficiario de las metas del Movimiento Nacional y Popular, y el destinatario en sí mismo, ¿no? Hay una desconexión. De alguna manera no puede no haberlo, porque el peronismo carece en este momento de conducción, carece de programa. Si hay, estamos en una crisis con respecto a la figura de Cristina, reconociendo todo lo que hizo en su momento, en este momento no es ni puede ser conductora. Cuando los compañeros me dicen, la conducción es Cristina, bueno, decime algo. ¿Cuáles son las tareas que tiene que afrontar el campo popular en este momento según esta conducción? ¿Cuál es el programa que proponemos? ¿Cuáles son las primeras 10 medidas que tendríamos que llevar adelante si llegáramos al gobierno? Y la respuesta es cero. Tenemos ¿Es ella la que tiene que decir todo eso? Yo ¿O es creo ella que la no. que tiene que proponer el debate de todo eso? Bueno, me parece que Axel ha propuesto de alguna manera el debate, porque organizó la fuerza que ahora está presentando a partir de plenarios de la militancia, con discusión política, con participación gremial. Pero tampoco tiene que ser Axel, tiene que ser el conjunto del peronismo. Ahora te llevo a otro plano, dentro de esta misma temática, dentro de esta misma discusión, es qué está pasando entre la política en sí mismo. Vemos a los diputados de Unión por la Patria. Yo creo que hay una gran desconexión con quien es el supuesto destinatario de la lucha, ¿no? Es decir, ¿alguien escucha lo que está pasando en el primero, segundo, tercer cordón? Los que escuchan son, por ejemplo, los intendentes, los concejales de cada lugar, que afortunadamente muchos intendentes están en contacto directo con su pueblo. Un ejemplo, digamos, que ahora no es intendente, fue el de Patricio Musi, que salía todas las semanas a andar en bicicleta por el municipio y cualquier vecino lo podía interpelar. Y así alimentaba su política y entendía lo que estaba pasando. Y respondía. Respondía. Bueno, claro. Mario Seco es el de Ensenada, Sí, también hace sí, lo sí. mismo, tiene la política de puerta abierta. La pregunta es, ¿y qué escuchamos nosotros como militantes urbanos? Porque ahí también hago una crítica, ¿no? Somos, digamos, vivimos en la ciudad, tenemos una mirada... A ver, no quiero decir clase media en el aspecto que es la discusión de la clase media, sino que tenemos una mirada política elaborada. Pero el tipo que... Uno de los temas más conflictivos que ha ocurrido en estos micrófonos es preguntarle a cualquiera, sociólogo, gente de la academia y políticos,
¿Qué hacemos con la inseguridad, por ejemplo? El tipo que está en la calle, lo cuento siempre, Martín Loza, que es mi beta tester del otro lado del vidrio, ya debe estar cansado de escucharme, pero yo pregunto, al tipo que le afanaron el celular saliendo de su casa, que sale a las 6 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche, le afanaron el celular en medio sueldo, como mínimo, ¿sí? Sí, sí. Y aparte le interesa poco lo que le proponen, porque se va a las 6 de la mañana, tiene que traer el pan a casa, vuelve a las 10 de la noche y no quiere escuchar a nadie, no quiere escuchar promesas para empezar. Claro, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, no, y el discurso de que solo la inclusión soluciona eso es un discurso mentiroso. Vos sabés que yo viví en Cuba. Que tiene grises, oscuridades y luces, pero para la delincuencia no hay lugar. Acabas de dar con algo que el último programa de la temporada pasada con Daniel Feinstein lo marcó muy bien. Dijo, muchachos, Cuba y la Unión Soviética, que quedó ahí como una especie de tótem, atacaron la delincuencia desde el vamos porque entendieron que la delincuencia es el que más se perjudica. Tal cual. Es el pobre. Claro. Y bueno, el rico se paga la seguridad. custodia, la seguridad, pero el pobre no tiene cómo. Totalmente. Bueno, tenemos eso y la comunicación, que son dos cosas que estamos fallando desde el campo nacional y popular o no estamos acertando con la forma. Vos que también tenés, Irene, una larga militancia, ¿entendés que está pasando esto, una desconexión? Hace mucho, ¿sí? hace mucho. Nosotros con Gabriel somos parte fundamentalmente de un espacio que es la coalición que fue por una radiodifusión democrática y hoy es la coalición por una comunicación democrática, de otro espacio que se llama COPLA también, porque no entendemos solo la militancia sindical y gremial en comunicación, sino que entendemos la militancia, digamos que la comunicación es un elemento fundamental en la construcción de cualquier realidad social posible. Es un elemento, es una herramienta, es el espacio donde ocurren muchísimas cosas. Y venimos hace muchos años bregando porque la política, los dirigentes políticos comprendan el rol de la comunicación como lo comprende la derecha. Aparte. Pero ahí sumo lo que dijo Gabriel. Sí. Hay que tener un plan y que transmitir, porque también otra de las cosas que dijo claro, ¿qué decís? Daniel Feinstein, dijo, no bueno, tenemos que decir, pero, porque sí manejamos los elementos y los fierros. No los manejamos. Hay algo que nos pasa, es que nosotros tenemos un discurso histórico que sigue, o sea, aunque hoy no tengamos el plan de hoy, digamos, nosotros siempre estuvimos parados en un lado y vimos la realidad de una determinada, o sea, cualquier militante tiene palabras propias para decir. Claro, pero lo que no sabe es cómo entrarle a este mundo de comunicación más complejo, donde están las redes, donde está... ¿Cómo se habla hoy? Feyerstein decía que los pibes saben cómo hacerlo, pero no tienen que transmitir los nuestros, ¿no? Porque yo le decía que los del otro lado la tienen clarísima, pero que de este lado no. Pero él me decía una cosa que me parece mucho más importante, no se le puede pedir el voto si no le solucionas el problema de la inflación, es decir, de la carestía de vida, y si no lo resolves el problema de la seguridad. Son dos cosas fundamentales como para salir a pedir el voto. Si no, no puede pedirle el voto a nadie. Sí, hay un lugar común en la política que dice, salgan a la calle y hablan con los vecinos. Y coincido plenamente con lo que decía Feinstein. ¿Qué les digo? Claro, ¿Qué les propongo? claro, ¿Que somos peronistas y por eso somos más buenos? Claro, eso no alcanza. De no cualquier alcanza. manera, o sea, yo creo que es multicausal y la lectura tiene que ser de 360 grados. Lo que quería decirte es, hay una frase que es heladera mata relato, o sea, la realidad concreta supera muchas veces, a veces no, pero depende también cómo lo vayas manejando estas dos cosas. Lo que no puede no haber son cosas que ocurran realmente. O sea, que fue lo que pasó. No puede haber solo promesas, tiene que haber realidad. Que fue lo que pasó con el gobierno de Alberto, que yo siento que no fue mi gobierno. Bueno, muchos sentimos lo mismo. Pero bueno. Quiero decirlo, que no cumplió con la promesa que tiene el peronismo siempre para el pueblo, que es bienestar, mejorar sus condiciones. O sea, pandemia aparte,
sí, no podía haber una inflación del 100 no sé cuánto por ciento mensual. Pero también, digamos, darle al lugar a la comunicación que tiene y entender que el imperialismo está dominándonos con eso. Sí, o sea, sí. Acá no Yo, hay de todas tanques. maneras pienso, no hay tanques, pero hay economía. Es decir, no solamente hay un sistema de comunicación que la tienen clara, que tienen mucha guita, que tienen todos los fierros, como decimos, de cuestiones peores hemos salido, ¿sí? Con menos cosas. El problema es que si no tenemos un futuro promisorio que se acerque a la realidad, es muy difícil convencer a nadie, ¿no? Me parece que pasa por ahí. No me quiero ir, nos faltan 5 minutos o menos, sin volver al libro. Lo presentás mañana, contame exactamente la hora, el lugar, hay que ir vestido de frac, Es smoking. entrada libre y gratuita y vestido de sport. Bien. Sport Elegante como, sport. Elegante Vamos. sport, como decían. Lo presentamos, me acompañan en la mesa Miriam Lewin y... Amiga de esta casa. Sí, una gran amiga personal también, y Raúl Argemí, un gran escritor multipremiado, de novela negra, y también fue periodista, un tipo... La verdad es que léanlo a Raúl Argemí, igual que a Miriam, que también es una gran escritora y acaba de sacar su nuevo libro, Dina y Nathan. Que lo presenta el sábado. El sábado en la ESMA, en la ex ESMA. Es a las 7 de la tarde en Solís 1158, que es la casa de los trabajadores de prensa, o sea, el CIPREVA y FATPRENES, las dos cosas a la vez, la federación y nuestro sindicato local. Y cierran con música, una cantante muy buena, popular, pero muy buena, no sé si tan conocida, pero que se llama Mariana Falco, acompañada por Alberto Weinstein en guitarra y voz, que es un excelente guitarrista, y que lo fuimos a escuchar hace relativamente poco, hace un par de meses. Y yo le dije a Gabriel, es como que es la música del libro, ¿no? O sea, recorren los mismos lugares así que bueno, los invité y aceptaron, y mañana va a estar muy lindo. Hay una cosita que quiero decir, que el libro sale por una editorial chica, pero importante y prestigiosa, que es Gogol, que es una editorial de Mar del Plata, que tiene mucho nivel, no es... una autoedición. Claro. Sale con un sello editorial que tiene un peso Gracias, propio. Gabriel, porque No se puede estar en Javier Chabrando, que es un gran escritor, que es el que creó esta editorial, y que también editó el libro. O sea, el laburo final de leer el libro desde afuera de lo que habíamos hecho, de lo que había hecho yo con la edición de Gabriel, lo hizo Javier Chabrando, y hay una frase en la contratapa que me manda Javier en una de las devoluciones, que Gabriel la toma para su contratapa, para escribir su contratapa, y que es interesante, no me acuerdo qué dice, pero que habla de esto, que él pescó muy bien y se ve que estaba logrado lo de que hay un personaje que la mitología de una generación. En la mitología, está buenísima esa frase. Buenísima. A mí me pegó porque dije, bueno, estoy hecha ya. Gabriel, ¿cuándo, cómo y dónde te escuchamos? En la radio de la Universidad de Jauretche. En este momento no estamos saliendo por el aire porque hubo una resolución del ENACOM, había un problema con la antena que interfería. Pero salen por internet, por las salimos, redes. Sí, radio.unag.edu.ar, martes a las 21. Pero es más fácil todavía buscar el canal de YouTube, El Dulce Veneno de la Novela Negra, y ahí subo todos mis programas. Y te escuchamos ahí. Ustedes saben que en esta radio es hija de un noticiero que va por WhatsApp todas las mañanas. Todas las mañanas lo leemos. Recíbalo gratis. Escriban un mensajito al 11 28 67 90 78. Lo reitero, 11 28 67 90 78. Y van a recibir todas las mañanas Info Siberia en su celular. Yo participo de parte de ahí y les puedo asegurar que en 50 noticias que tienen más o menos a diario, 50, 55, van a tener un panorama de lo que pasa aquí en el mundo. Y bueno, nos tenemos que despedir, agradecerle a Martín Loza, que está detrás de los controles, y por supuesto, Nobleza Obliga, el próximo programa aquí, y quédense en el
micrófono de Radio Caput, que nadie nos escuche. Lo conduce Mauro Bello con todo su equipo. Así que nosotros nos encontramos aquí en Nosotros los Otros la semana que viene a esta misma hora, a las 17 horas los jueves. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando.